días a todos. Estamos en el 10º encuentro de Teólogas en Diálogo. A modo de repregunta, me parece que hay algunas transversales que me gustaría subrayar y para luego abrir el diálogo. Uno, como es el eje social, el impacto en la vida amenazada. Y que esta vida no es una vida para todos igual, sino que afecta, pone en evidencia, epifaniza, decía una colega nuestra, epifaniza las vulnerabilidades instaladas, estructurales, la situación de pobreza, y en particular la pobreza de las mujeres y el impacto a las mujeres. En esta vida amenazada como una pasión también vemos la acción, vemos estos mismos colectivos empoderándose. En segundo lugar, el eje de la iglesia que la tomamos con un eje institucional, pero también aparece el eje comunitario. Y para los dos está el desafío, me parece que han planteado, una iglesia que se adapta transitoriamente o que se transforma. Serían como dos dimensiones complementarias o diferentes. Y por último, el impacto que es para todos, el impacto que no es un pasado, como bien decía Olvani, es un presente, y cómo reflexionar teológicamente la simultaneidad, es decir, en simultáneo. En lo personal me pasó que cuando quería pensar, decir una palabra, dije, pero si yo pienso sobre las prácticas y hasta que no vea qué está pasando, no sé qué decir. Es decir, hay algo también que tensiona la reflexión teológica y que me parece que tiene que ver con la rapidez y que esto no es algo transitorio, sino que vino para quedarse. Cómo entrenar un hábito teológico para la simultaneidad. Una cosa de los puntos que acabas de decir, que está relacionado con la vulnerabilidad y como las maneras de relacionarnos, ¿no? Porque quizás ahora, como nos estamos relacionando ahora que es virtual, y no físicamente, que para muchos, más o menos de nuestra edad, es como un aprendizaje, pero para los jóvenes es lo habitual. Eso también nos está, por lo menos, nos está poniendo a pensar cómo va a ser las relaciones también dentro de la iglesia, o sea, dentro de las comunidades, porque toda la iglesia se ha formado y se ha organizado en forma presencial, física. Se ha hecho mucho el cara a cara, la relación personal, el tocar, el estar, y todas esas maneras de relación a través del internet también nos estamos viendo. Es otra manera también de acercarnos, es otra manera de manifestarnos, pero diferente, no físicamente, que tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Pero que creo que nos tiene que llevar a pensar cómo teológicamente vamos a manejar esto, no solamente como un medio de comunicación, que es el internet, sino como una manera de relación, o sea, de relaciones de que decimos, yo también me siento acompañado, me siento que puedo tener un diálogo profundo con otra persona por este medio, como si lo estuviera viendo realmente al lado mío, porque, por esta situación, ¿no? O sea, para mí eso es un aprendizaje también, y que es un poco el impacto que muchos estamos sufriendo de cómo, o sea, que todavía estamos pensando cómo será y cómo va a ser esa realidad. Sí, yo quisiera comentar sobre el tercer punto, sobre el tema de cómo ir reflexionando y tomando la palabra, creando un discurso cuando estamos en medio de esta experiencia, ¿no? Yo quiero solamente compartirles, yo al inicio decidí no participar en ningún foro ni nada, porque yo decía, ¿cómo si yo recién estoy viendo dónde voy a hacer clase, yo recién estoy viendo cómo voy a vivir esto, hay gente que ya está opinando. Para mí era algo que no, yo decía que no, voy a salirme de ahí. Pero después me di cuenta que esto avanzaba y que no iba a ser unas pocas semanas y me di cuenta de que, y empecé a escuchar algunos, justamente este canal de YouTube y otro, de empezar a escuchar y de decir,
lo que están diciendo son justamente experiencias. Yo creo que, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que es como casi decir cómo hacemos teología hoy día. Claro, no podemos ir a observar una comunidad, cómo lo está haciendo, cómo se organiza, qué es lo que los mueve, qué es lo que los motiva, pero yo creo que lo que a mí me parece en estos 3 meses, que vamos hacia el 4.º mes, por lo menos acá en Chile, me imagino que en todas partes, es que uno, escuchar a otros y ver cómo van reflexionando y van elaborando desde su experiencia. Y yo creo que una cosa muy importante que es como a nivel, no sé si es la mejor palabra, pero como de humildad. Esto es pues yo creo que casi todas acá, todos comenzamos diciendo, miren, en esto estoy, como que hasta ahora es desde mi lugar, tenemos mayor conciencia porque siempre ha sido así. Siempre la reflexión teológica es desde un lugar y desde mi lugar, solo que a veces no tenemos esa conciencia y creemos que podemos hablar como, no sé, desde una cosa como universal, ¿no? Entonces, tener conciencia de la particularidad, yo creo que es algo bueno, por un lado. Y el otro es que yo creo que un poco el momento de pensar con el otro. Muchas veces la reflexión teológica, aunque salgamos a mirar una práctica o a involucrarnos con una práctica, termina en nuestra oficina, termina en nuestros libros, frente al computador. En cambio, pareciera que ahora, como sabemos o tenemos más conciencia de lo particular de mi reflexión, es que tengo mayor conciencia también de la necesidad de la reflexión del otro. Justamente creo que allí radica la importancia de espacios como estos, de no venir cada uno a decir su discurso, como si ya supiéramos hacia dónde va la teología práctica, cuáles son los puntos más importantes, sino de poder ir escuchando al otro y decir, mira, lo que a él le pasa, mucha sintonía o cosas que yo no le había puesto tanta atención y que parece que hay que hacer. Bien, yo quiero hacer referencia a dos de las cuestiones puestas por Carolina. La primera es esa distinción, a veces separación entre lo eclesial y lo social, entre el ámbito religioso y el ámbito secular, que decía yo, era una distinción que en algún momento, quizá muy moderno, parecía que el asunto era súper clara, la frontera, pero las fronteras cada vez son menos evidentes, aunque sean muy viejas, ¿no? Lo mismo pasa entre filosofía y teología, o entre otras cosas, es más frágil, más porosa por lo menos la frontera. Yo en esto hago referencia a un proyecto nuestro aquí en Bogotá, el de hacer teología de la actividad humana o teología de la acción humana, que lo que intenta es simplemente plantear la fragilidad de esa división sagrado-profano y lo mucho que aprendería la dimensión sagrada si se toma en serio la dimensión profana de la acción humana. En esa medida creo que, como decía yo ahora, dinámicas de solidaridad que se han hecho más evidentes en esta pandemia pueden hacer que, por ejemplo, en mi país, como arrancaba yo diciendo, ¿qué es un católico practicante? Pues es alguien que vive la solidaridad o alguien que va a misa, o las dos, o como la solidaridad en comunidad es una forma de vivir la Eucaristía. Creo que ahí hay unas posibilidades enormes para repensar, primero, la legitimidad de esta frontera y segundo, cómo la práctica de la fe, eso que decimos nosotros, vivir la fe, tiene unas dinámicas que desde el mundo que nosotros llamamos regularmente secularizado pueden ser muy enriquecedoras para el mundo cultural o el mundo religiosamente codificado. Y la segunda anotación, que era la tercera de Carolina, el asunto de la teología. Cuando hablo con mis estudiantes del Vaticano II, que yo realmente les tengo un especial aprecio, digo yo, fue fantástico porque el catolicismo, la teología católica, por fin se decidió a hablar radicalmente con la modernidad. Eso es maravilloso. O tiene un problema, que la modernidad ya estaba muriéndose. ¿Sí? En el 60, ya todo el mundo hablaba de posmodernidad y otras cosas. Tal vez yo creo que esta situación de crisis radical que afrontamos nos mueve a que no nos pase lo mismo con la posmodernidad, por darle algún nombre a esta época. ¿Sí?
a que realmente afrontemos las dinámicas de pensar teológicamente en estas dinámicas. Yo pienso, por ejemplo, en tres factores, ¿no? ¿Estaremos realmente a tomarnos en serio la fragilidad de nuestras instituciones? Mira, la modernidad nos convenció que si le damos la libertad al Estado, el Estado nos garantiza la seguridad. Ese es el gran mito moderno. Y en medio de esta pandemia, si algo no hace mi Estado es garantizarme seguridad en ningún nivel. Entonces mi negocio con el Estado ya no es legítimo, válido para mí. Algo análogo pasa con mi iglesia, que me dijo que ella era una especie, como diría el Papa, el peaje seguro. Pero ahora yo puedo pasar sin peaje, puedo tomar otro camino, o puedo pagarle peaje a otro. Ya como esa institución realmente es frágil, ¿sí? Y esa fragilidad es signo quizá de su fecundidad, si la vemos con esperanza, como decía al comienzo Loreto. Otra segunda es que la pluralidad que es teóricamente aceptada, se nos impone ahora con una radicalidad evidente en el seno del hogar, en el seno de las familias. O sea, es muy bonito la reflexión que hacía María al comienzo sobre la iglesia doméstica, que recoge una manera más comunitarista de vivir la fe, pero también ahí se reproducen quizás los mismos problemas de la gran iglesia cuando no los pensamos radicalmente en sus dinámicas vitales. Y la tercera, que me parece que es signo de nuestra época, bonito, yo no sé si sea un signa temporum de nuestra época, pero es que tenemos que aprender a vivir en la ambigüedad. ¿Sí? Antes le creímos a Descartes que las ideas teológicas tienen que ser claras y distintas, si no, no son verdaderas. Pero este es un momento de ambigüedad en la que las ideas son parciales y provisionales en la explicación de lo que va pasando y desborda. Entonces, esa ambigüedad también es una ocasión de posibilidad para la teología, solo que a la teología católica no le gusta la ambigüedad en estas lógicas. Entonces creo que hay una oportunidad bonita para hacer teología práctica, que es pues el campo en el que nosotros nos movemos con mayor dedicación. Cuando nos preguntabas sobre el empoderamiento de los colectivos, yo estaba mirando y analizando aquí donde me muevo. Acá en Bolivia se llaman OTBs, ¿ya? Y en este caso yo aquí vivo en un edificio, soy parte de un directorio, y de la noche a la mañana aparecimos ya en un grupo de WhatsApp que estábamos 30 manzanos, o sea, alrededor de 600 familias, y para conectarnos y hacer efectivo lo que teníamos que hacer frente a la pandemia, ¿no? En ese sentido, o sea, sobre todo el liderazgo de las mujeres en este grupo de WhatsApp, para fumigar, para hacer acciones inmediatas, para la solidaridad con las familias, y ahí pudimos descubrir los pobres que teníamos a nuestro alrededor, la gente que vivía del día a día, ¿sí? Entonces, cómo en medio de esta situación la pandemia saca lo peor del ser humano, el alejarnos, el tener miedo, el encerrarnos, el cuidarme, el individualismo, pero también saca lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Aún en medio del miedo, en medio de toda esta realidad dura y difícil, aparecen liderazgos que nos motivan a la solidaridad, que nos motivan a preocuparnos por el otro, a conocernos con el otro, a ver quién ha sido el que ha vivido a mi lado, porque ni siquiera lo habíamos conocido. Entonces, en este sentido, cómo han ido despertando los colectivos, pero desde las bases, o sea, las bases, y yo hacía una reflexión, ahí se han vivido, se siguen vivenciando los valores del reino, el preocuparse ya por proyectos comunes, por la medicina de los enfermos, porque hayan médicos en el sector para que atiendan a la gente. Entonces ha sido una especie, como llamamos acá en Bolivia, el vivir la iglesia de a pie, o sea, los pobres, los de a pie, se han levantado, se han organizado y han empezado a hacer, hemos empezado. Y uno dice, bueno,
mi iglesia, mi parroquia, no es ese espacio físico, ese espacio territorial, sino es el lugar donde yo me muevo aquí con mi familia, con mi vecino. Entonces la fe ha empezado a caminar, la iglesia que somos cada uno de nosotros, de nosotras, ha salido, está en salida, como dice el Papa Francisco, y es algo más testimonial, es algo más espiritual, es algo más vivencial, donde se puede experimentar que Dios está con nosotros. O sea, lo que decía yo al inicio, Dios está aconteciendo. Hacia dónde nos lleva no sabemos, pero Dios sigue aconteciendo en el día al día y en estas pequeñas o grandes expresiones de fe, de solidaridad y de testimonio que están dando nuestros vecinos, que estamos dando todos ante esta situación.